Bueno, muy buenos días. Me complace presentarlos y darles la bienvenida el día de hoy a este nuevo webinar de nuestra plataforma Prosperando, generando valor y desarrollo profesional. Hoy con un tema que hoy precisamente salió la nueva resolución en la Gaceta de las Sociedades Inactivas, ¿verdad? Con este tema tan importante, tan interesante y qué mejor manera que nuestro expositor, nuestro especialista y máster en asesoría fiscal, el socio de la firma de impuestos, don Eduardo Vargas, qué mejor manera que él para hoy exponernos, explicarnos y ver todo este tema, todo lo que implica las sociedades inactivas. Don Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, Jorge, y muy buenos días, tardes o cuando estén viendo el webinar a todos. La verdad es un placer, como siempre, poder compartir con ustedes un poco de conocimiento y más que todo conocimiento actual. Nos habíamos preparado para este webinar bajo una resolución en borrador, un proyecto en consulta, y tuvimos que hacer cambios importantes en cuestión de horas para que ya lo tengamos en firme con los cambios publicados ayer en la Gaceta y ya vigentes a partir de ese momento. Entonces, con muchísimo gusto, vamos a compartir durante la próxima hora los elementos más relevantes alrededor de las obligaciones de las sociedades inactivas a efectos del Ministerio de Hacienda. Entonces, vamos a proceder a compartir la presentación. Dame un segundito nada más. Perfecto. Entonces, el tema de las sociedades inactivas es un tema sumamente relevante que tomó mucha vigencia tributaria a partir de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. En la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se modifica el inciso 2 del impuesto sobre renta, estableciendo que toda sociedad, tenga actividad o no tenga actividad, es contribuyente del impuesto. Y esto se mantuvo así durante un tiempo importante, hasta que hubo una reforma fiscal que hizo una pequeña modificación. Pero antes de esa reforma, ¿qué sucedía? Como las sociedades inactivas eran contribuyentes y se entendían como tal en el artículo 2 de la ley de renta, tenían todas las obligaciones y todos los deberes de un contribuyente del impuesto. Y se habló mucho en su momento del riesgo de determinación de incrementos patrimoniales no justificados, por ejemplo, a nivel de esas sociedades, y el costo tributario incremental que eso conllevaba. Se da una reforma a ese artículo 2. La reforma se dio el 11 de marzo de 2022 bajo la Ley de Simplificación de Trámites Tributarios para Personas Jurídicas sin Actividad Lucrativa, donde se modifica lo que se había hecho en la Ley de Fortalecimiento y se da a entender de que las sociedades inactivas tienen obligaciones meramente informativas, más no materiales. Y que además se tenía que hacer un cambio importante a nivel de la forma en la que se venía declarando o presentando la información para que cumpliera estos efectos informativos. Esto lo vimos en ese borrador de consulta que les comentaba al inicio y lo vemos ahorita en el documento en firme del nuevo decreto recién publicado de las sociedades inactivas y es lo que vamos a estar revisando a lo largo de la sesión del día de hoy. Entonces, para ir entrando un poco en materia, ¿qué entendemos por una sociedad inactiva? Pues bueno, es una persona jurídica legalmente constituida en un país que no realiza una actividad lucrativa en Costa Rica para efectos del impuesto sobre utilidades. En términos genéricos, estamos hablando de todas aquellas que se crearon para ser tenedoras de bienes como vehículos o propiedades o cualquier otro tipo de bien que se nos pueda ocurrir. Y ahora vamos a ver en la declaración hasta dónde llega el nivel de detalle que hay que considerar. Sociedades que son tenedoras de otros activos intangibles o derechos de explotación, marcas o demás. Empresas con actividades lucrativas que las están realizando en el exterior o empresas en fase preoperativas o pendientes de liquidación. Este último es sumamente interesante porque el preoperativo entró como una empresa inactiva. Una empresa preoperativa, recordémonos, que tiene inversiones, que se están desarrollando esas inversiones en el tiempo y que todavía no ha empezado a vender, y como no ha empezado a vender, yo puedo tenerla clasificada en Hacienda como preoperativa. Pues esas preoperativas también van a entrar dentro de todo este tema de la declaración de 195, que es lo que vamos a estar revisando en el evento del día de hoy. Todas estas sociedades, o toda entidad jurídica, para ser un poco más amplio
en el concepto, que cumpla con estas condiciones de oficio, tributación, los inscribe bajo el código que vemos aquí abajito, de personas jurídicamente legalmente constituidas. Esto se viene trabajando así desde hace algún tiempo y se refuerza en la resolución publicada el día de ayer. Esa resolución, ya les digo el número, es la 07-2023, donde en el artículo 2 nos habla que de oficio van a estar inscribiendo a todas las sociedades que a esta fecha, o todas las personas jurídicas que a esta fecha no estén inscritas, bajo este código de actividad. Y para hacerlo muy sencillo, los que estén bajo este código de actividad, pues van a tener que presentar esta declaración de 195 si no han presentado la de 101 al momento. Las preguntas, por cierto, las pueden ir haciendo en el chat conforme van saliendo o para los que están en la transmisión de Facebook, como comentar en Facebook. Y acá los compañeros nos ayudan monitoreando para ver si hay alguna que haya que contestar durante el evento. Bien, siguiendo con este repaso, les decía, todo empieza en el 2019 cuando se introduce, producto de la ley de fortalecimiento de este cambio en el artículo 2 de la ley de renta, se entra a resolver mediante resolución ciertas obligaciones de estas sociedades inactivas. Estaba la obligación de declarar desde el periodo 2020, se ha ido prorrogando y ahorita tenemos 3 periodos por declarar, el 2020, el 2021 y el 2022. Estos son periodos que ustedes ya pudieron haber declarado para sus sociedades inactivas o las de sus clientes bajo el formulario de 101. Y si no lo han hecho esperando al formulario más reciente, pues ahora tocará presentarlo bajo este de 195, que es más sencillo en el tanto no es contable, es bastante más complejo por el nivel de detalle de información que presenta. Entonces, para irlo como ponderando un poquito. Les hablaba que en marzo de 2022 se modifica el artículo 2 de la ley de impuestos sobre renta, exceptuando las sociedades inactivas de su calidad de contribuyente. Tienen esta obligación informativa de declarar su patrimonio y cómo está compuesto, cuáles son los activos que componen ese patrimonio, qué pasivos tiene, qué patrimonio tiene por lo tanto. Y esa declaración se tiene que ir manejando de una forma sistemática año con año, ¿no? En noviembre de 2022 se emitió lo que conocíamos hasta hoy como la última prórroga. ¿Y por qué digo la última prórroga? Porque en noviembre de 2022 sale la resolución 33-2022, donde se le da el mandato, por así decirlo, a la Dirección General de Tributación de generar un nuevo formulario que venga a sustituir el de 101, que es un origen meramente contable, y que prepare un formulario especial, específico para las sociedades inactivas. Recuerden que antes de esta resolución 33-2022, lo que existía era la posibilidad de presentar una de 101, que es la declaración de impuestos sobre utilidades únicamente en las partidas patrimoniales. Yo ponía el activo y cómo estaba compuesto, circulante fijo, ponía los pasivos, me calculaba capital neto y listo, estaba presentada la declaración. Y esa es una declaración que tiene que tener su debido soporte contable. Porque recordemos que las sociedades como tal siempre tienen esa obligación de llevar contabilidad, ¿no? Cuando se emite la prórroga, nos dicen que nos tienen que hacer una nueva declaración, que tiene que ser resumida y simple, de forma tal que minimice el costo de cumplimiento para los obligados. Acá lo que se está buscando es que las personas, los representantes de estas sociedades, no tengan que incurrir en costos incrementales para poder presentar sus declaraciones. Ojo con eso, porque a veces por ahorrar en asesoría, nos exponemos a riesgos tributarios. Pero bueno, eso es lo que se busca, un formulario que una persona que conozca qué es lo que tiene pueda llenarlo sin necesidad de tener un conocimiento contable de fondo. Que no solicite información que ya está en poder de la administración tributaria y que aporte información pertinente para el control tributario y la valoración de riesgos. Y vaya que se cumplieron las 3 condiciones en el formulario 195 que presentaron, particularmente la última, y es parte de lo que quiero revisar en bastante detalle en la sección de hoy. ¿Cuáles son esos elementos de información de relevancia tributaria que nos están pidiendo en esa de 195 y de los cuidados, por lo tanto, que tenemos que tener al momento de llenarlos, ¿no?
Entonces, a nivel de esta prórroga de la resolución 33-2022, se hacían dos cosas. La primera era dar la indicación de que se hiciera un nuevo formulario, y la segunda, decir que la presentación de esta declaración de sociedades inactivas corre a partir del 30 de abril. Ya fuera en su momento por el de 101 o por el formulario de 195. Lo primero que quiero que tengamos todos claros es que la fecha de ahora en adelante, para el periodo 23, 24 y siguientes, en las que se tiene que presentar esta declaración, es el 30 de abril de cada año. Ahora bien, producto de la resolución que salió emitida el día de ayer, la MHDGT resolución 07-2023, hay una prórroga por una única vez al 31 de mayo. Y eso responde a una de las preguntas que tenemos ahí en el chat. Al 31 de mayo se nos da por única vez un plazo adicional, que de hecho así se define en el transitorio tercero de esta resolución, para presentar esta declaración de sociedades inactivas, justificándose principalmente en los feriados que implica el mes de abril. No hay nada más. Dicen, bueno, en el mes de abril tenemos los feriados de la Semana Mayor, además hay otros feriados que contempla el mes, por lo tanto, para no perjudicar al contribuyente, se traslada la fecha por única vez para la resolución, para el 31 de mayo del 2023. A este momento, todos ustedes que están interesados en el tema de sociedades inactivas, ya tuvieron que haber presentado o tienen todavía oportunidad de presentar la declaración del periodo 2020, la declaración del periodo 2021 y ahora la declaración del periodo 2022. Si no han presentado ninguna de 101 en el pasado, para el 2020 o el 2021, ahora tienen que presentar las tres bajo este nuevo formulario. Si ya presentaron alguno de esos periodos, 2020, 2022, 2020, 2021 o inclusive 2022, bajo el formulario de 101, no tienen que volverlo a presentar. Y si solo presentaron el 2020, el 2021 y no presentaron el 2022, pues únicamente el 2022 es el que van a presentar bajo este nuevo formulario. Aprovecho para ir repasando un poco ciertas reglas generales, le llama la resolución. En el momento en que vayamos antes de ese 31 de mayo a presentar el nuevo formulario para los años que yo no lo he presentado, tengo que presentarlo en un orden cronológico. ¿Qué quiere decir esto? Si nunca he presentado, pues primero presentaré la correspondiente al 2020, después al 2021, después al 2022. Si ya he presentado y voy a arrancar en el 2021, pues arranco ahí, y si no, arranco en el 2022. Entonces es muy importante que mantengan ese orden cronológico, porque como vamos a ver más adelante, el formulario está hecho para cargar la información del año anterior. Es parte de lo que nos piden acá en la resolución 33-2022, que no me vengan a solicitar información que ya posea en su poder la administración tributaria. ¿Por qué? Porque si yo ya te dije el año pasado que yo lo que tengo es una casa, ¿para qué te tengo que volver a repetir este año que lo que tengo es una casa? Yo debería confirmarte lo que te dije el año pasado. ¿Se mantiene igual o hay cambios? Y de hecho, el nuevo formulario viene en ese sentido. Perfecto. En cuanto al tema de si se comparte o no la presentación, que es otra de las preguntas que tenemos, realmente así el material no, pero recuerden que la charla queda grabada. La publicamos en YouTube, queda grabada a nivel de Facebook Live, entonces pueden repasarlo cuantas veces consideren necesario. Ahí la grabación de la charla se publica. Jorge, Nelly, están reportando problemas de audio. ¿Es el caso de la compañera Karina o todo lo tienen? De momento se escucha y se ve bien, don Eduardo. Perfecto, entonces compañera Sí, se Karina, escucha bastante bien. debe Sí, ser su claro, se internet. escucha muy bien. Muchas gracias a todos. Vamos, entrando ya más en materia. La resolución que antes era el borrador que se publicó en enero, ya quedó en firme por la Gaceta del 29 de marzo. Es esta resolución 07-2023. ¿Qué aspectos importantes tiene? Define que es una persona jurídica. Recuerda que la administración tributaria puede clasificar a las personas jurídicas como activas e inactivas. Además indica que la administración va de oficio a inscribir a todas las personas jurídicas legalmente constituidas
Recuerden que ahora una sociedad no se puede desinscribir de tributación. Yo puedo modificar mi actividad para reportar un cese de actividad, pero sigo inscrito como sociedad que soy. La única forma de que una sociedad deje de existir de tributación es que se disuelva, pero si no se ha disuelto, sigue existiendo en tributación, ya sea bajo alguna actividad o como sociedad inactiva. Hay un plazo, que muchas veces nos olvidamos de esto, de 10 días hábiles para presentar un D-140 ante la Dirección General de Tributación. Si no lo presento, tengo la sanción del medio salario base correspondiente. Donde cuando yo constituyo una nueva sociedad o una nueva entidad jurídica, yo tengo que en los próximos 10 días hábiles ir a tributación, meterme a la TV con el usuario clave del representante legal y presentar un D-140 de actualización de información. Ya voy a estar ahí, ya voy a estar creado, ya voy a tener el código de sociedad inactiva y en ese momento tengo que decirle, pues bueno, cuál es el domicilio fiscal, cuál es el correo electrónico, cuál es la información de contacto, cuáles son los representantes legales y todo esto porque recuerden que es mediante esa información que se hace el control tributario. Y se establece en esta resolución 7/2023 la obligación de presentar el formulario de 195 que viene como anexo a la misma resolución el 30 de abril de todos los años. Entonces, todos los que tengan una sociedad inactiva que nos estén viendo y todos los que son contadores y asesores que nos están acompañando, anotémonos esa fecha para ahora en adelante. A partir de ahora, 30 de abril de 2024 y siguientes, tenemos el deber de presentar esta declaración informativa, ya sea actualizada o sea completamente modificada según los cambios que se están dando. Nos choca, coincide con beneficiarios finales, entonces seguimos en época de declaraciones ahora hasta mayo. Bien, vamos avanzando. Se establece igual y se aclara el régimen sancionador de qué pasa si yo como sociedad no actualizo mi RUT cuando mi D-140, cuando se me da de alta en tributación o no presento la D-195 en el caso de presentar tardíamente o no presentar la actualización de datos mediante el D-140, es el medio salario base que veníamos hablando según el artículo 78 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Y en caso de no presentar la D-195 o de presentarla de forma tardía, ambos casos se cae en la sanción, nos aplica la multa del artículo 83 de 10 salarios base. Entonces vean que si bien es un tema meramente informativo, de salarios base estamos hablando de poco más de 4 millones de colones solo por presentar tarde. Entonces sí vale mucho la pena que hagamos un esfuerzo para declarar y declarar de forma correcta. Aunque también aprovecho para aclarar que en este nuevo formulario de 195 también se permiten las rectificaciones. Entonces, el mismo consejo que aplicamos para la de 101 nos aplica para la de 195. Yo declaro en tiempo y si hay algo que corregir, corrijo. Pero nunca es una buena estrategia no declarar o declarar de forma tardía. Bien. Un tema muy relevante para el que le afecte es esta tercera viñeta. Esta resolución, vamos a ver, perdón. Esta resolución viene a definir algo que todos nos preguntábamos alrededor de las sociedades de inversión. Vamos a ver, hay un grupo de entidades jurídicas que en su momento se conformaron o se siguen conformando para invertir y para recibir los rendimientos pasivos, las rentas de capital, para decirle el nombre correcto, de esas inversiones. Muchas de ellas invierten en instrumentos financieros dentro del sector financiero nacional y se ven sujetas a retenciones únicas y definitivas. Y entonces, alrededor del tema de las sociedades inactivas, siempre se venía discutiendo si las sociedades de inversión, por llamarle algún código similar en tributación, o estas sociedades o estas entidades jurídicas que lo que se dedican es a tener un patrimonio que el cual toman, invierten en un mercado financiero a título de intereses o rendimientos, los cuales tienen retención en fuente como impuesto único y definitivo, si entraban como inactivas o no. Y esa es una discusión larga, fuerte, tendida.
Hay consultas a Hacienda, hay respuestas de Hacienda, hay 119 que van y vienen y hay criterios encontrados a nivel de asesores. El artículo 6 de esta resolución viene a establecer de forma sumamente clara que estas personas jurídicas que obtienen únicamente rentas de capital sujetas a retención no tienen consideración de empresas inactivas. Y esto ya es algo que viene partiendo la discusión y la clara. Si hay una sociedad y esa sociedad lo único que percibe son ingresos, rentas de capital, completamente pasivos, que sufrieron o se vieron afectos a una retención en la fuente por un impuesto único y definitivo, como por ejemplo los intereses de los bancos, esas sociedades no son inactivas. Ya el artículo 6 de la resolución no lo aclara. Nos dice que, está bien, usted no es inactiva, pero para no ser inactiva formalmente ante la tributación, tiene que darse de alta con la actividad que está realizando. Por ejemplo, el código de sociedades de inversión y mantener actualizado el de 140 como cualquier otra sociedad. Entonces nos vienen a decir, estas personas jurídicas que se dedican a recibir rentas de capital que están sujetas a retenciones únicas y definitivas, no son pasivas, pero para yo tributación darme cuenta que no soy pasivo, usted contribuyente tiene que inscribirse en la actividad correspondiente. Y en ese caso, pues ya no tendrá que presentar este formulario de 195 porque ya no le aplica. Le aplicará a declarar según el código de actividad en el que se esté inscribiendo. A la pregunta de Roxinia, ella nos pregunta que qué plazo hay para actualizar como sociedad inactiva una vez que se desinscribe en tributación. La respuesta es que eso se hace automático, eso se hace de oficio. En el momento en que yo entro en tributación y presento un D140 por desinscripción, automáticamente se me inscribe en ese momento el rubro de sociedad inactiva. Y eso lo hicieron así para que en ningún momento la sociedad quede sin una actividad asignada. Entonces, si yo llego y me inscribo ahorita, ya voy a quedar inscrito automáticamente como sociedad inactiva. No es algo que yo tengo que hacer, es algo que el sistema hace por mí. Ok. A nivel de transitorios, ya hemos venido repasando varios. Pero aquí se los resumo. Nos dice la resolución que si ya presentamos la información a través de un formulario de 101, no hay que volverla a presentar por un de 125. También nos dice que si yo no he presentado un de 101 para esa sociedad, tengo que presentar todo a través de la de 195. Ya no puedo ir a presentar de 101 por decirlo de otra forma. También dice la resolución que a partir del 17 de abril, Tributación va a empezar una campaña de capacitación y que ahí nos van a publicar sus fechas en las que ellos van a capacitar para llenar esa declaración. También dice que la declaración va a quedar habilitada a partir del 24 de abril. Entonces, esa es la fecha en la que ya podemos entrar y empezar a declarar después de ese 24 de abril. Bueno, supuestamente a partir de las 8 de la mañana del 24 de abril. Esperemos que se cumpla. Uno que es bien importante, ya se los decía, se amplía el plazo por única vez hasta el 31 de mayo, a efectos de que se realice la presentación. También viene a aclarar algo que ya de por sí la normativa definida, pero es bueno que quede explícito, donde nos dice que las sociedades inscritas como inactivas no pueden emitir comprobantes electrónicos. Y es que sería una contradicción in termini, ¿no? O sea, si soy inactiva, ¿por qué tengo que poder emitir comprobantes? Entonces, ya a nivel sistema va a haber una restricción para que si una sociedad está inscrita bajo este código, no pueda emitir factura electrónica. Y lo que estábamos hablando de la desinscripción. O sea, yo ya no me desinscribo, yo ahora hago una modificación de datos, donde en la modificación de datos quito la actividad lucrativa. Y pongo el motivo por el cual estoy quitando, que es el cese de operaciones, probablemente. Bien. A efectos de la pregunta de Viviana, las sociedades inactivas solo presentan la 195. Sí, en lo que corresponde al impuesto sobre renta y estas obligaciones. Tendrán que presentar impuestos municipales, por ejemplo, tendrán que presentar beneficiarios finales. Entonces, así como que de forma absoluta, decir, ningún otro formulario, no lo creo. Hay varias otras cosas que considerar y ahí te doy un par de ejemplos.
Declaración de bienes inmuebles, por ejemplo, y la otra sería el casas de lujo, también puede ser una que aplique, o el de beneficiarios finales. Pero bien, entremos en materia. ¿Cómo va a ser ese formulario de 195? Bueno, empiezo con ciertos campos que se cargan normalmente de forma automática, tal cual el número de declaración, el periodo, el número de identificación y la razón social que se están presentando. Recuerden que esto se hace desde la Administración Tributaria Virtual, desde la ATV, y toda esta parte de la cabecera se carga de forma automática. Yo puedo rectificar, yo puedo corregir, al igual que cualquier otra declaración dentro de esa ATV. Ya empezamos con la primera gran pregunta que tenemos que respondernos. Y es, ¿a qué se debe la razón o razones por las cuales la persona jurídica no tiene actividades lucrativas? Vean que desde aquí nos empezamos a definir en el tanto, empezamos a generar esta información de trascendencia tributaria. Si yo lo que tengo es una sociedad para tener una casa, yo marco la opción número 1. Esta sociedad es una tenedora de bienes inscribibles en el Registro Nacional, y eso es lo que es. Si yo lo que hago es tener bienes no inscribibles, por ejemplo, obras de arte, lo pondré en esa opción número 2. Si lo que yo estoy es en una etapa preoperativa, me iré a nivel número 3. Si yo lo que estoy realizando son operaciones en el extranjero, pongo la opción número 4. Si yo lo que estoy es un proceso de distribución o liquidación, pongo la opción número 5. Y dejo una opción abierta, número 6, que ahorita no tengo un ejemplo de cuándo se llenaría, pero habría que usar bajo mucha cautela. Todo esto lo que nos va a decir, o lo que le va a decir la tributación de entrada es, pues bueno, qué tipo de sociedad es la que estés manejando. Por ejemplo, una empresa, si yo la marco como titular tenedora de bienes no inscribibles, probablemente estoy hablando de dinero o de inversiones financieras. Ok, y más adelante voy a ver que tengo que decir cuántas son esas inversiones financieras. Y entonces la pregunta siempre va a ser, bueno, ¿y dónde tomó la sociedad el capital para tener esas inversiones financieras? O por ejemplo, si yo la marco como opción número 1, pero digo que no tengo bienes inscritos y digo que no tengo no inscribibles, ya tengo ciertas inconsistencias en la declaración que van a aumentar mi factor de riesgo y probablemente sea un parámetro para que nos lleguen a revisar. Ok, don Eduardo Quesada nos pregunta si hay un Excel fuera de línea para irlo llenando y tenerlo listo. De momento no, y sinceramente no creo que lo haya, particularmente porque hay casillas de múltiple información. Cuando vamos viendo un poco el nivel de detalle de la información, vamos a ver, por ejemplo, que en cuentas por cobrar, yo tengo que decir hasta cuántas operaciones de cuentas por cobrar tengo. En deudas tengo que decir con qué banco o con qué ente privado. Entonces, no es algo que se pueda llenar en Excel y probablemente sí haya que llenarlo a nivel directamente en ATV similar a una de 104. Imaginémonos esa tecnología. Yo digo sí, si me va a dar un desplegable, digo no, se me cierra, si digo que sí, tengo que poner cierto nivel de detalle y así sucesivamente. Qué interesante la pregunta de Fernando. Realmente yo rectificaría la de 101 que se presentó, porque estás corrigiendo una declaración que ya tiene validez. Fernando nos pregunta en el chat que si una sociedad presentó una de 101, pero revisando se tiene que rectificar, si rectificaría con la de 195. La respuesta es que no, que rectifique la de 101 y corrija esa declaración, porque la de 101 presentada prevalece, por así decirlo, la de 195. Entonces es mejor ir y corregir lo que ya presentó que requiere corrección a no presentar una segunda declaración que no tenga ningún tipo de vínculo una con la otra. Y don Jorge Jara nos pregunta que si una sociedad inactiva que se disolvió a nivel de registro y se cumple con todo el proceso legal, si tienen que presentar el formulario para el 2020, 2021, 2022, la respuesta es sí, siempre y cuando se haya disuelto posterior a eso o durante ese periodo. Si no se hace y ya está disuelta, recuerden que ahí hay una responsabilidad solidaria para con el representante legal por las sanciones que pueden llegar a aplicarle. Bien, ahorita seguimos con más preguntas. Vamos avanzando.
En la segunda parte de la declaración, la parte B, nos pregunta, indique si la persona jurídica inactiva posee bienes muebles y o bienes inmuebles inscritos en el registro. Entonces, en la primera declaración, yo tengo que poner sí o no, sí o no. Esa es en la primera declaración, entiendes, en la de 2020, en la de 2021. Posteriormente, bueno, vamos a ver. A mí me va a aparecer en el menú, indique si la persona jurídica inactiva posee bienes muebles o bienes inmuebles inscritos. Yo pongo sí o no. Si no tengo, pongo no. Si tengo, pongo sí. Si pongo y tengo que sí, se me abre este detalle. Y me van a decir, bueno, ¿cuáles tenés? ¿Tenés muebles o tenés inmuebles? Y yo pongo, tengo muebles. O digo, tengo inmuebles. Y como siempre, tengo que ponerle que no a lo que no y que sí a lo que sí. Muy similar a la de 125 o a la de 104. En los siguientes años, yo ya no tengo que volver a llenar esto, sino que yo nada más marco si hubo o no hubo variación. Yo digo, ¿se mantiene igual al año pasado o hubo variación respecto al año pasado? Muy importante, no tengo que poner el detalle de los bienes. No tengo que poner el número de finca, no tengo que poner la placa del carro, ni ninguna otra referencia del registro nacional respecto a los muebles. Porque recuerden que tributación ya está conectada con el registro. Entonces basta con decirle, sí, yo tengo bienes muebles para que tributación haga una consulta de, bueno, ¿cuáles bienes muebles tiene esa sociedad? Algo muy importante que era mucho de la discusión que había alrededor de las sociedades inactivas es que tampoco pongo valores. Vean que yo ya no estoy diciendo si es la casa que compré en 100,000 colones que hoy vale 100 millones o alguna referencia de eso, que es mucho de lo que se discutía en su momento. Ahora nada más digo si hay o no hay. ¿Y por qué esto es así? Porque ya lo que es el costo de adquisición está a nivel de registro. Ahí no hay discusión. Es un valor que Hacienda ya tiene acceso. Entonces, basta con afirmarle o negarle, si tengo o no tengo, y la información relevante en efectos tributarios ya está ahí disponible a una consulta por parte de Hacienda. Y por eso nosotros marcamos que son datos verificables. Una vez que paso la parte de bienes muebles y inmuebles inscritos, paso a la parte de bienes inmuebles no inscritos. Entonces, estos bienes inmuebles no inscritos, aquí estoy declarando derechos de posesión, derechos de uso o concesiones. Ojo, muy importante la parte de las concesiones y los derechos de posesión para todo lo que es la zona marítimo costarricense. Son operaciones, particularmente en zonas turísticas, donde hay gente que ha invertido una cantidad importante de dinero a cambio de un derecho de posesión o a cambio de una concesión, donde yo voy a reportar si la tengo o no la tengo. Porque vean que esto no es verificable y por lo tanto yo tengo que decidir si lo incluyo o no incluyo. Igual no estoy poniendo montos, es nada más sí o no en estos apartados. Vamos por la parte D. Indico si la persona jurídica posee bienes no inscribibles. Misma lógica, si no, pongo que no, si sí, pongo que sí. Se me abre y aquí ya empezamos a ver un nivel de detalle que asusta un poquito, pero bueno, es información de importancia de trascendencia tributaria. Entonces, efectivo y bancos. Cantidad de cuentas, me pregunta. Entonces dice el instructivo que lo van a encontrar en el anexo 2 de la resolución, que yo tengo que poner la cantidad de cuentas bancarias. Entonces esta sociedad tiene una cuenta, dos cuentas, tres cuentas, cinco cuentas, y este es el numerito que voy a poner. Vamos a ver si pongo un cursor. Un segundito. Ese es el numerito que voy a poner acá, en la parte de cantidad de cuentas. Tengo tres cuentas bancarias, aquí pongo 3. Pongo el monto o el saldo de esa cuenta, sean colones, euros, dólares, y si es en alguna moneda distinta, la convierto a colones, de la totalidad de las 3, 4, 5 cuentas que tenga, ¿no? Entonces, recuerden que esto se presenta de forma anual con el año natural, empezando el 1 de enero y terminando el 31 de diciembre. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que decir, uy, ¿cuánto dinero tenía la sociedad el 31 de diciembre del 2020? 50 millones de colones. Pues bueno, pongo 50 millones de colones acá. Y con eso, ya cumplo el deber de informar ese monto
a nivel de efectivo y bancos y la cantidad de cuentas que puedo llegar a tener. Cuando hablo de documentos y cuentas por cobrar, viene a ser lo mismo. ¿Cuál es el saldo de esa cuenta o de ese documento por cobrar al cierre del periodo, al 31 de diciembre del año que se esté reportando? Y en el monto de cantidad de cuentas tengo que poner la cantidad de operaciones. Tengo una cuenta por cobrar, tengo 2 cuentas por cobrar, tengo 3 cuentas por cobrar. ¿Cuántas cuentas por cobrar tengo? Esas son las que incluyo ahí. Entonces vean que sí requieren un control auxiliar importante, porque de hecho parte de lo que yo estoy informando es cuántas operaciones. Yo me imagino que a mayor cantidad de operaciones por cobrar, mayor es el riesgo tributario de que esa sociedad algo esté ocultando. ¿Por qué? Porque una sociedad inactiva va a tener muchas cuentas por cobrar. Pero eso es imaginación mía y no está en ningún lado establecido de esa forma por aquello. Bien, voy a terminar con esta parte de los no inscribibles y después seguimos con las consultas. Vamos para adelante. Esta parte se nos pixeló un poquito, las disculpas del caso, pero bueno, en el D2 nos preguntan por bienes o derechos en el exterior. Vean, y esto es sumamente interesante porque yo he tenido conversaciones con varias personas, varios empresarios particularmente, que consideran que en Costa Rica no hay que declarar a nivel local lo que una sociedad tiene en el exterior. Y uno les habla y les explica que la obligación contable no es territorial tal cual, sino que realmente yo tengo un patrimonio, y el patrimonio puede estar en cualquier lugar del mundo, y por lo tanto es parte del patrimonio que yo tengo que considerar. Entonces, este es uno de esos apartados donde yo tengo que declarar varios elementos. Vean que yo voy diciendo tipo de bien o derecho, es lo que dice aquí al inicio, fecha de adquisición, valor de adquisición o saldo actual, y le doy guardar. Y eso lo que me hace es, viene y me mete aquí la línea, viene y me mete la línea, viene y me mete la línea. Cada vez que yo lleno la casilla de arriba, le doy guardar, me la mete en la casillita de abajo. Muy similar a cuando presentamos una de 125 y ponemos quién es el inquilino, que me va guardando por número de cédula a la persona, monto y tal, me lo va poniendo abajito en un resumen, pues es la misma dinámica. ¿Cuáles son los tipos de bienes que vienen incluidos? Y vamos a ver un segundito, voy a hacer algo distinto. Ok. Cambié y ahora están viendo lo que es la resolución. Los bienes que vienen considerados que yo tengo que declarar del extranjero son acciones o participaciones en entidades jurídicas del exterior. Ojo, ahí sí tenemos alguna estructura legal que termine con un holding en Costa Rica y hay algún riesgo tributario inherente. Si la empresa costarricense tiene acciones o participaciones de entidades jurídicas del exterior, pues tendrá que incluirlas y declararlas. Bienes inmuebles que tengan en el exterior, bienes muebles que tengan en el exterior, cuentas bancarias, inversiones o títulos valores y una opción grande, genérica y peligrosa de otros. Todo esto yo lo tengo que incluir indicando la fecha de adquisición y el valor de adquisición. ¿Por qué es importante para tributación saber qué bienes o derechos tiene una sociedad, perdón, inactiva costarricense en el extranjero? Por el origen del dinero. Recuerden que por la modificación legal que les hablaba al inicio, ya las sociedades inactivas per se no son contribuyentes, pero sí que me interesa entender el dinero que se les aportó como inactivas, tuvo que venir de alguien, si ese dinero de ese alguien ya tributó. Y entonces puede que yo tenga una sociedad donde tengo una conducta evasiva, realizo una actividad económica, el dinero lo saco de Costa Rica, lo meto en un fondo de inversión en Estados Unidos a nombre de una sociedad costarricense. Entonces, al final del día, no sé, tengo ahí un patrimonio de $1 millón, están en el extranjero, sí, los intereses que se están generando no deberían de ser grabables en Costa Rica, aunque ahí estamos en zona gris por el criterio de la Sala Constitucional,
pero sí que el capital probablemente sí lo sea. Porque entonces, en este ejemplo que les digo, de una empresa costarricense, que el dueño de esa empresa lo que hizo fue generar ingresos en Costa Rica, no declararlos, mandarlos a una cuenta de afuera, meterlos a nombre de una sociedad, y cuando llegue tributación y revise esa sociedad en particular, va a decir, ok, entiendo, hay un capital que se le ha aportado a la sociedad de $1.000.000 o tienen inversiones por $1.000.000. ¿De dónde salieron ese $1.000.000? Y cuando se van a revisar para atrás, llegan a la persona que los aportó y ahora sí es cierto, señor evasor, ¿usted de dónde sacó ese dinero? Y si el señor evasor no puede demostrar que el dinero que ya tributó o dinero que no debió haber tributado, este, ahí sí cae la figura del incremento patrimonial no justificado sobre ese accionista de esa empresa. Pues si es que llegara a ser el accionista o sobre la persona que puso el dinero a trabajar en esa operación. Y por eso es que es tan interesante ir a ver qué hay afuera. No es para grabar lo que está afuera en sí, es para ver el origen de lo que está afuera. Es como para tener esa visibilidad. Otro tema también importante, recuerden que Costa Rica es signatario del Common Reporting Standard, del CRS. Este viene a ser muy similar a efectos de FATCA, en el sentido de que Costa Rica recibe de forma automática por más de 100 países en el mundo la información financiera de sujetos costarricenses en el extranjero. Entonces, ya Hacienda recibe año con año un resumen de al final del año cuánta plata tenían nuestras sociedades afuera. Y la idea también es en un mundo de inteligencia tributaria poder llegar y cruzar esa información de lo que llega del CRS versus lo que se está declarando a nivel de esas sociedades inactivas para verificar que la declaración sea fidedigna, sea correcta y poder hacer ese control tributario al que hacía referencia a la resolución 3322. Siguiendo por el D3, nos pregunta por clubes o similares. Igual, un tema interesante. Una membresía de un club en Costa Rica puede rondar los 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 dólares. Es dinero ya significativo, merece cierto control y no solo eso, también requiere cierto mantenimiento. Entonces, igual, mira, cuál es la identificación del club, la razón social, cuándo se adquirió, en cuánto se adquirió y más adelante nos van a preguntar ¿y quién puso la plata para adquirirlo? Ahorita llegamos a esa parte. Bien, antes de seguir con la parte de intangibles, voy a regresar un segundito a las preguntas de el chat. Ok, entonces vamos a ver. Voy con la de doña Yami Guzmán. Ella nos pregunta el caso de las sociedades que tienen inversiones en el sistema financiero nacional. Entonces dice, bueno, vamos a ver, a mí me pusieron de oficio en el 2020, 2021 y 2022. No he presentado nada como inactiva. ¿Qué hago? ¿Cambio el código de actividad? ¿Me quedo como inactiva? ¿Qué presento? Lo que nos está diciendo la resolución es, usted no es inactivo, usted tiene que tener un código de actividad. Entonces, doña Yami, ahí lo correcto sería asignarle ese código. La pregunta es cuándo, desde que empezó con las inversiones, o al menos desde que quedó asignada como inactiva. Entonces, vale la pena considerar corregir esa situación con fecha anterior, poner el código correcto, que la invito a revisar el tema de sociedades de inversión, y eso sí, eso implica otras declaraciones a presentar. Entonces, haga la valoración, ponga el código que más le recomienda y con eso vamos para adelante. Pero sí, dado lo claro que es la declaración, sí le recomiendo explícitamente no se quede como sociedad inactiva porque ya le están diciendo que no es una sociedad inactiva. Doña María Isabel Salazar nos pregunta si el día de hoy mi sociedad, tengo mi sociedad como inactiva, pero tiene intereses generados de depósitos a plazo. ¿Cómo hago con eso? Porque entiendo que no es la misma respuesta de la señora anterior. Busquémoslo el código, asignémoselo, presentemos las declaraciones correspondientes y con eso ya seguimos bajo un cumplimiento adecuado. ¿Qué pasaría si es una sociedad que le entregan a uno y no se tenga esa información de los saldos bancarios? ¿Cómo se completaría? Qué interesante, Eitel. Vamos a ver. Acá hay un tema del riesgo tuyo y de tu cliente, me imagino. Este,
Usted no puede presentar una información que no tiene, pero tampoco la sociedad debería declarar que no tiene cuando sí tiene. Entonces, la respuesta es conseguirla o no hacerse cargo de esa declaración porque es un riesgo importante tanto para usted como para el contribuyente. Entonces, entender el por qué no se puede, ir detrás de la información y procurarlo. Eso es como lo único que se podría hacer a efectos prácticos. Y si no se puede hacer, mejor no encargarse de presentar esa declaración. Doña Catalina, la respuesta es tranquila, quédese con la D101. Doña Catalina nos pregunta qué pasa si ayer en la mañana presentó una D101 de inactivas y ahora está este cambio, no hay mala fe, no hay nada, por cierto. Realmente, si el ATV le permitió presentar la D101, déla por recibida y vamos para adelante con el resto de los clientes. Pam, pam, pam. Ok, voy a seguir con la presentación porque se me está acabando el tiempo. Y si nos da tiempo al final, volvemos con las preguntas que están haciendo falta. Vamos a ver, ¿qué más me pregunta la declaración? Intangibles. Recuerden que los intangibles, como activos, son generadores de ingresos. Entonces hay una pregunta muy válida de por qué alguien que tiene un activo bajo esta definición de activo que me genera flujos futuros es inactivo. O sea, ¿cuál es la razón, la justificación, la lógica atrás de esto? ¿O será que está poseyendo una marca que tiene algún derecho de autor, que tiene alguna patente comercial, una patente de invención, pues, y que alguien más la está explotando? Y entonces tenemos un problema de precio de transferencia, tenemos un problema de atribución de valores, tenemos posiblemente alguna estrategia fiscal de por medio. Entonces vean que el tema de los intangibles es bien interesante porque yo no descarto que haya alguna sociedad inactiva que tenga un intangible, por sí tiene que tener una muy buena justificación para tenerlo. Como por ejemplo, cesé operaciones y sigo siendo dueño de intangible y no lo he vendido. Eso es completamente válido, pero sí tengo que tener claro ese justificante. Y además, sí, un tema contable delicado, saber entender y definir lo que es el valor de adquisición o ese valor de desarrollo de ese intangible. Eso también es fundamental. Luego viene una pregunta igual amplia, donde me preguntan que si tengo otros tipos de bienes. Y vean que se me abre a todo lo habido por haber y termina con otros. Igual me dice, dígame el valor en colones, dólares o euros. Antigüedades, bienes coleccionables, joyas, semovientes, obras de arte u otros. Ojo con eso, porque por ejemplo, si yo entro y digo, tengo semovientes, eso en sí no es una actividad. No, es que los tengo por recreación, no los vendo, nada más me dedico a la crianza y no genero ningún tipo de actividad sobre eso. Dudoso. Puede que sí la genere y no la declare. Entonces por ahí hay como que empezarlo a revisar. El tema de bienes coleccionables, joyas, obras de arte, son de mucho cuidado porque son bienes cuyo valor es de difícil determinación. Inclusive también son actividades sujetas a regulación por parte de su jefe como actividades no financieras designadas por el riesgo elevado que estas implican. Pero a efectos de esta declaración, pues bueno, y una obra de arte puede valer fácil 50 millones de colones. ¿De dónde salieron los fondos de esa obra de arte? Es una herencia, se adquirió, etcétera, ¿no? La misma lógica detrás de todo lo que venimos conversando. En el punto E de la declaración empezamos con la parte del pasivo. Vean que en los puntos anteriores, del B al D, fue toda la composición del activo de la sociedad. Y todo lo que es registral, pues no me digas nada, tranquilo. Pero todo lo que no es registral, venga, déme valores, dígame dónde está, y etc. Ahora, vamos con la parte del pasivo. Con la parte del pasivo, yo tengo que incluir con quién tengo el pasivo, esto siendo entidades reguladas, con qué banco tengo el pasivo, qué tipo de pasivo es, cuándo se constituyó, qué plazo, cuál fue el monto, cuál es la cuota y cuál es el tipo de moneda. Esto se me parece muchísimo a lo que te pide tributación cuando te hace una auditoría fiscal de una empresa que tiene deudas con bancos. Es el mismo cuadrito, sí, copiado de los requerimientos de información puesto en la declaración, ¿no? Es información importante, relevante para el efecto de control tributario.
Y yo voy igual, si tengo con varios bancos, voy poniendo guardar, 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 y se me va guardando por cada uno de esos bancos. Y si tengo con otro tipo de acreedores, que no son bancarios, pueden ser prestamistas informales o socios, por ejemplo, y lo que manejo es una cuenta por pagar a socios, también tengo que empezar a incluir esa información. Bueno, vamos a ver, ese pasivo que tenés ahí, ¿con quién es? Ah, es con tu socio. Bueno, ¿cuál es la cédula? ¿Cuál es el nombre? ¿Qué tipo de crédito es? ¿Cuándo se hizo? ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es el monto? ¿Tiene interés? ¿No tiene interés? ¿En qué tipo de moneda? La misma información. Y entonces vemos que de hecho tributación va a tener muchísima más información de control tributario para las inactivas que para las activas. Vean qué interesante. No descartemos que en un futuro la E101 incluya revisiones o información de esa naturaleza. Pero de momento la E195 sí la tiene. Entonces ya no hace falta que tributación te requiera, te pregunte, porque ya de antemano tiene la información. Ya de antemano sabe exactamente cómo está compuesto ese pasivo, si es con socios, si es con bancos. No, mira, es que me está declarando o tienen el registro activos por 100 millones, pero eso viene de un préstamo con un banco. Entonces, tal vez no es tanto riesgo, pero si viene un préstamo de un socio, ¿de dónde sacó el socio de los 100 millones? Ese me interesa y lo voy a ir a revisar. Ese es como el tipo de control tributario que se puede hacer con esta clase de información. Entonces, para que lo tengamos ahí como bien mapeado. Y seguimos por acá. Y esta es una que me sorprendió. No me la esperaba. Es sumamente relevante entender. Donde nos dicen, bueno, vamos a ver, identifiquemos quiénes están asumiendo los gastos y las obligaciones de esa sociedad inactiva. Y esto es fuerte, porque me están diciendo, desde el momento de la declaración, dígame quién pone el dinero, dígame quién asume las obligaciones. Y en un monto aproximado anual de cuánto está asumiendo de esa obligación. Entonces, por dicha no me preguntó quién puso el patrimonio o quién puso los fondos. Vean que igual, ya para atrás vienen como esas preguntas también. Pero sí me están diciendo de entrada, bueno, y en el año a año, ¿quién está asumiendo las distintas obligaciones de esta sociedad? Nombres y apellidos, cédula. Para tener todo este mapa de control tributario. Porque igual, si ponemos que es una sociedad que tiene préstamos por pagar de hasta $3,000 mensuales, pero la persona que los paga es Eduardo, y Eduardo no aparece inscrito en tributación ni como asalariado, ni como independiente, ¿de dónde saca Eduardo los $3,000 mensuales para pagar eso? Entonces vean que sí se está logrando llegar a información sumamente relevante para ese control tributario. Entonces, para que lo revisen, lo mastiquen y con todo gusto lo podamos revisar en sesiones de trabajo para entender cómo vamos a llenar el caso a caso de esas declaraciones, ¿no? Resumiendo un poco, a falta de 4 minutos, todas las personas jurídicas y entidades clasificadas como personas jurídicas legalmente constituidas tienen que presentar su declaración con la información del patrimonio correspondiente. La fecha límite para presentarlas, por única vez, 31 de mayo de este año. A partir de ahora, bueno, a partir del 24 de abril, presentemos esa de 195. Y es importante que considerar que para llenar esa de 195, tenemos que contar con una adecuada valoración de los distintos activos donde sí tengo que revelar un valor. Y tengo que entender qué otros factores de riesgo asociados podemos llegar a tener a nivel de esa declaración. Ahí a nivel del chat les pusieron el correo, cualquier cosa es evargas@bcr-consultores.com. Hay varias preguntas que no dio tiempo de atenderlas. Con gusto me escriben y si está dentro de las posibilidades les respondo, o si ya requerimos una sesión de trabajo, pues les informo y nos ponemos de acuerdo en cuándo y cómo. Entonces, sin más, muy agradecidos a todos por su participación. Espero haya sido sumamente provechoso. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, por tu gran aporte a la comunidad contable. Con mucho gusto, William. Muchas gracias, Eduardo. Con mucho gusto, María Isabel.
Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, caballeros. Se le agradece toda la información. Mucho gusto.